Hola queridos amigos, damos gracias a Dios porque hemos terminado, por su gracia y su misericordia, la meditación y el estudio del libro de Génesis. Una meditación no muy profunda, por cierto, hay mucho que rescatar y mucho que analizar y meditar y sacar y extraer de la palabra de Dios cada día. Pero ciertamente tenemos que seguir avanzando en esta dedicación de leer un capítulo por cada día de la palabra de Dios y tener en la gracia del Señor un panorama general en estos 2, 3 años, Dios mediante, que estamos dedicados a esto. Hoy empezamos el libro de Éxodo y te animamos a que continúes con nosotros en nuestras redes sociales o a través de la interacción con tu líder de grupo pequeño, de células, el estudio, la meditación y la búsqueda del rostro de nuestro Dios en cada capítulo de la Biblia. Hoy estaremos leyendo y meditando en el libro de Éxodo, el capítulo 1. Y te hemos animado y por ahí encontrarás de repente algún link de algunos videos de un vistazo general y panorámico de todo este libro. Pero ciertamente debemos mirar de una forma muy puntual y directa en cada capítulo de la Biblia cómo Dios se manifiesta y quién es Dios en primer lugar. Así que acompáñanos en este día, meditaremos Génesis capítulo 1. Hemos titulado la meditación del día de hoy en los días más oscuros. Bien amigos, el libro de Éxodo, en este primer capítulo, vamos a mirar una vez más el desarrollo histórico del pueblo de Israel. Y cuando estudiamos y meditamos libros narrativos, por ejemplo Génesis, Éxodo, será Levítico también, Números, etc., debemos mirar los personajes involucrados, la trama involucrada, el escenario involucrado en cada uno de estos capítulos, y a partir de ahí recién podemos ver qué implicancias extraemos para nuestra vida el día de hoy, qué enseñanzas podemos mirar en este tipo de escritura, ¿no? Narrativo. Los personajes principales aquí definitivamente en este primer capítulo es Dios en primer lugar. También está el faraón, están las parteras, ¿no? Están las parteras y nos concentraremos en ello, ¿no? Los versículos primeros hablan acerca de los descendientes de Jacob y cómo aún José y todos los hijos de Jacob mueren y se levanta una nueva generación. Aproximadamente estamos hablando en el año o antes de, ustedes saben que 400 años estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto, entonces ya han transcurrido aproximadamente, diríamos, unos 320 años. Recuerden que van a ser Moisés recién y aproximadamente son 80 años que de la vida de Moisés que transcurren antes de que el pueblo de Israel sea liberado. Entonces, debemos pensar que ya han pasado aproximadamente 300 años en este tiempo. Y bueno, y dice la palabra de Dios en el versículo 7 del primer capítulo, que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos, ¿no? Y esta es la respuesta al mandato de Dios, tanto dado a Adán y Eva en el capítulo primero. Recordemos que en el versículo, me parece el versículo 28, Dios le da ese mandato a Adán y Eva, diciéndoles, dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. En la vida de Noé también van a recibir un mandato similar. Una vez que descienden del arca de Noé, se hace un pacto con ellos y también se les dice que deben llenar y fructificar y multiplicar la tierra, ¿no? Génesis capítulo 9, versículo 1. Otra vez la bendición de Dios a Noé y a sus hijos, diciéndole fructificad y multiplicaos
y llenad la tierra. Habíamos visto en ese momento la diferencia con el capítulo 1. Ya no les dice sojuzgad la tierra, sino fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Algo muy similar sucede también en la promesa que le da ahora a Abraham. En el Evangelio, en el libro de Génesis, también vemos en el capítulo 17, en los versículos del 1 al 6, vemos también cómo Dios le habla directamente a Abraham y le promete, y también le dice: yo pondré mi pacto entre ti y entre mí, y te multiplicaré. Otra vez el término multiplicación, en gran manera. En el versículo 4 le dice: serás padre de muchedumbre de gente, ¿no? Y versículo 6 otra vez le dice: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, ¿no? Y reyes saldrán de ti aún, ¿no? Así que vemos en estos capítulos la promesa, la bendición de parte de Dios para con sus hijos. Y en Éxodo capítulo 1 vemos el cumplimiento en el versículo 7. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Linda el paralelismo en los términos de la promesa de Dios, y aquí vemos el cumplimiento de Dios, y es una de las cosas que nos deben alentar como hijos de Dios. Dios siempre cumplirá lo que promete. Dios siempre cumplirá lo que promete. Y en el pueblo de Israel se cumple literalmente la promesa que Dios le dio a Abraham. Iremos avanzando y veremos aún cómo del pueblo de Israel salen reyes, y se sigue cumpliendo a la perfección la promesa que Dios le dio a Abraham. La primera enseñanza entonces en este capítulo es ver a Dios, un Dios cumplidor de sus promesas. En este espacio, en este versículo 7. También vemos entonces, no solamente que Dios cumple las promesas, sino también hay sufrimiento en medio del pueblo de Israel. En medio del pueblo de Israel, como hemos titulado, en los días más oscuros. Pasaron 300 años aproximadamente desde que llegaron hasta el momento en que se nos presenta este capítulo. Sucede que el faraón, al ver que este pueblo se fortalecía, mandaba mucho más castigo, y ustedes han leído y se habrán dado cuenta que cuanto más yugo opresor ponía el faraón sobre ellos, más el pueblo se fortalecía mucho más. Tanto es así que este terrible faraón llega al asesinato, a usar el asesinato como un medio de contención de que los hijos de Israel crezcan. Y debemos ser muy observadores aquí, que contra quién estaba luchando el faraón. Luchaba directamente contra la promesa de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, va a prevalecer contra lo que Dios ha prometido. Si Dios ha mandado o ha dicho algo en su palabra, por más que tratemos de negarlo, por más que tratemos de vivir de otra manera, la voluntad de Dios prevalecerá. Si Dios nos dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se fortalece mi poder, ¿no? Las palabras que le dijo a Pablo nos muestra un Dios que no está dándonos lo que nosotros deseamos siempre. Es un Dios que establece y decide cosas para nosotros, decide formas de vida para nosotros, y nuestra única reacción que debe haber es sometimiento a su voluntad. Ni el faraón quiso someterse a la voluntad de Dios, y lamentablemente debemos decir, como veremos en el libro de Éxodo, ni el pueblo de Israel quiso someterse a la voluntad de Dios. Pero en este primer capítulo vemos al faraón luchando contra el mismo Dios, matando a los varones, a los hijos varones nacidos de las mujeres hebreas. Y habíamos dicho que los personajes de este capítulo también eran las parteras. Y lo segundo que debemos resaltar aquí, o si es que queremos resaltar lo tercero ya, porque lo segundo podría ser que el faraón pelea contra Dios,
y nunca va a ganar, obviamente, y ahí debemos mirar nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros también peleamos contra Dios en lo que Dios ha prometido o ha manifestado digamos, en su palabra, la forma de vida que debemos llevar, ¿no? Entonces debemos tener cuidado ahí. Entonces la tercera enseñanza es que las parteras temen a Dios. Versículo 17. Por encima del temor a los hombres. Recuerden que las parteras recibieron una orden directa del faraón de matar a todo varón, ¿no? A todo varón nacido de mujer hebrea. Las parteras temieron más a Dios. Y este temor a Dios por encima a los hombres, Dios las recompensa y Dios las bendice. Dice en el versículo 21, por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. No hay una especial bendición de obedecer a Dios por encima a los hombres. Así que si los hombres nos piden algo totalmente indigno delante de Dios, totalmente que va en contra de los mandamientos de Dios, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No estamos diciendo aquí que debamos desobedecer y no debemos sujetarnos a toda autoridad humana. No, debemos someternos a las autoridades humanas. Y esto tiene su punto de quiebre en el momento, por ejemplo, cuando nos lleven a negar a Cristo, cuando nos lleven a negar la fe y cuando nos lleven a negar sus principios en la palabra de Dios. La Biblia es clara: amar a Dios por encima de todos los hombres y de todas las cosas. Nuestro amor a Dios es así, nuestro temor a Dios es de esa manera. Debemos considerarlo muy, muy, muy profundamente en nuestras vidas. Entonces, en estos días oscuros hay esperanza. Dios promete, cumple lo que promete. Nadie puede ir contra su voluntad y Dios recompensa a los que temen su nombre. Oremos. Señor, en estos días de aflicción de Israel veremos cómo tú sostienes y cómo tú guías y cómo tú te das a conocer. Un Dios sustentador, proveedor, protector, un Dios que promete y cumple. A ti sea la gloria. Hoy día permítenos temer tu nombre, adorarte y someternos incondicionalmente a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.